Relación al presidente Donald Trump. Bueno, ante todo, un saludo afectuoso a todos los compañeros de esta peña de los domingos. Un saludo a Eli, que es nuevo aquí en este encuentro. Y saludo al público atento, inteligente. Inquieto. Estamos recibiendo muchos reportes de todo el país y del exterior, de la gente que está siguiendo todos los domingos este programa. Hay gente que lo sigue religiosamente. Y eso es bueno, porque demuestra que la gente reconoce que este es un espacio que le está dando perspectiva, informaciones, enfoques que son necesarios para entender el mundo que estamos viviendo, un mundo convulso, un mundo que está en un proceso profundo de transformación. Bueno, yo creo que en Davos lo que se evidenció es que todo el mundo reconoce que el orden internacional que se conformó después de la Segunda Guerra Mundial y que se reformuló después de la caída de la Unión Soviética, incluso antes, cuando el presidente Bush encabezó aquella gran coalición para combatir a Irak en Kuwait. Ahí fue que se anunció el nuevo orden mundial. Ya se veía a una Rusia, una Unión Soviética en fase de caída, que ese orden ya no se sostiene. Yo creo que casi todos los actores, de una u otra manera, aceptaron, los actores políticos aceptaron esa realidad. Lo que está ahora por discutirse, lo que está por verse es cuál va a ser la nueva configuración del orden mundial, el tipo de relación que se va a establecer en esta nueva etapa tras esa caída del orden globalista, porque fue la visión globalista que integran muchas visiones anteriores la que entró en crisis. Momentos fundamentales para explicar esa caída, bueno, son 4 pilares del orden internacional y hay 3 que se pueden decir que están destruidos o fracturados, y todavía hay uno que se mantiene tratando de ver si es el soporte de la nueva etapa. Primero, las cadenas integradas de suministro a escala planetaria. Mercados globales alimentados por cadenas de suministro globales. Eso yo creo, y tengo que por fuerza volver a citarlo, lo explica muy bien en su obra El fin del mundo es solo el comienzo, Peter Seihan. El COVID y las consecuencias económicas del COVID en la economía mundial marcó un punto de inflexión. Ahí se convenció todo el mundo de que no es posible seguir dependiendo de una visión de mercados globales controlados por una serie de fuerzas transnacionales con cadenas de suministro integradas a escala planetaria. Y eso también es una realidad tan cruda, tan fuerte, que esa economía está también en crisis, porque a la sombra de la globalización fue creciendo lo que Loretta Napoleoni llama una economía global canalla. Estamos hablando de una economía con 10 billones de aporte al producto global y involucra probablemente a 23 actividades que se consideran actividades criminales, actividades ilícitas. Y eso está, básicamente se ha constituido un actor autónomo que está presente
en todos los espacios de la economía internacional, ha capturado estados, ha desestabilizado regiones, ha financiado guerras, ha promovido el éxodo masivo de poblaciones, en alianza incluso con estados o fuerzas transnacionales que están tratando de imponer sus visiones o a escala planetaria o a escala regional. El punto es que se puede decir que ya esa es una realidad y va a ser muy difícil volver a posición anterior. Por eso ahora el concepto que se está manejando es el concepto de regionalización de la cadena de suministro. El proceso de desglobalización ya es lo que se está administrando. ¿Qué tan rápido va a ser ir de la economía global a la economía regional con algún tipo de conexión y de interconexión con las otras áreas del planeta? Porque no es que van a ser compartimientos estancos sin ningún tipo de comunicación. El aldeanismo no es posible. Se cayó el esquema ese de los mercados globales. El segundo pilar de ese esquema era el multilateralismo. Los que han estudiado relaciones internacionales, los que creen en el derecho internacional, y hay que, bueno, como ideal, sí, hay que mantenerlo. Pero ¿qué pasa? Los hechos han demostrado La realidad es otra. que eso no funciona, no ha funcionado, e incluso ni siquiera los mismos norteamericanos, el plan que ellos tenían, lo explicaba Joseph Nye en el libro La naturaleza cambiante del poder norteamericano, cuando se hablaba del declive del poder de Estados Unidos. Él refutaba esa tesis y decía, el poder norteamericano no está declinando, sino que está cambiando de naturaleza y ahora va a ser un poder más blando que duro. Va a descansar más en el control de los organismos multilaterales, en el uso de las ONGs, los más media, de las agencias, el poder de las agencias para impulsar su visión en el relato cultural y todo eso. Y resulta que en Naciones Unidas, en la OEA, en todo el mundo, lo que se vio fue que el multilateralismo no estaba funcionando con esa visión que originalmente Estados Unidos concibió. Porque decía Joseph Nye, la fuente de legitimidad del orden internacional son las decisiones de los organismos internacionales. Estados Unidos tiene manera de controlar eso y resulta que no fue así. Especialmente porque las fuerzas globales, acuérdense que aquí hay una contradicción de fondo entre la visión globalista cosmopolita del orden global, de unas élites globales por encima de las naciones, de los estados, de las culturas, incluso de las civilizaciones, imponiéndose en su agenda a despecho de los intereses de todos los demás grupos, incluso de las religiones, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso también se cayó. Se cayó y el mejor ejemplo, miren, no tenemos que irnos muy lejos. Lo tenemos aquí al lado, en Haití. Haití es miembro fundador de Naciones Unidas y en Haití está la suma de fracasos, es un repertorio de fracasos del multilateralismo, y no solamente de Naciones Unidas, la OEA, todos los organismos internacionales han fracasado en Haití, todos. Entonces, evidentemente, ahí tenemos la mejor muestra. En el continente, yo ahora recientemente le decía al presidente Kass, que está de visita en el país, estuve como vicepresidente de la Unión de Partidos Latinoamericanos en un encuentro que sostuvimos con él, me permití recordarle la necesidad de que el tema de Haití no saliera de la agenda internacional de Chile.
Entonces, me alegro mucho que esté aquí ya invitado por el presidente y por el amigo Ito Bisonó, y que vaya a la frontera. Pero el problema de fondo no es seguridad fronteriza, el problema de fondo es qué vamos a hacer a nivel continental con el Estado colapsado, fallido, descartado de Haití. Paso al tercer pilar del orden mundial globalista. ¿Cuál era? El pilar del multiculturalismo. Fue un sueño. Vamos a crear espacios donde todos los pueblos de la tierra con su cultura iban a convivir, y se iba a producir un acoplamiento con un ambiente de tolerancia cultural, religiosa, etcétera, etcétera. Y en realidad eso era la tapadera de lo que el cardenal Sara llamó la nueva forma de esclavitud moderna. Desplazar millones y millones de personas de sus países de origen, extraerlo, expulsarlo, trasladarlo e implantarlo en otros ambientes y someterlo a un tipo de exclusión. ¿Qué ha pasado? Bueno, los países receptores han empezado a ver la cara fea de ese fenómeno. Estados Unidos a la cabeza, que es el que ha reaccionado con más virulencia, pero Europa por igual. Hay otras culturas que se han cerrado. Los chinos no te aceptan migración, los japoneses tampoco, los hindúes están ahora en pugna con los musulmanes, los rusos, los chinos por igual. Los chinos por igual, los rusos son muy selectivos, porque no han dicho vamos a ir a una política de frontera abierta a pesar de los problemas demográficos que hay. Pero los europeos, el esquema de seguridad ha hecho un replanteamiento entonces, en torno a ese concepto. ¿Por qué ese problema es más serio ahora? Porque desde finales de la década de los 70 hasta el presente, mucha gente no se ha dado cuenta, se viene desarrollando una especie de yihad global, con epicentro en Irán, Afganistán, Pakistán, todos los que están y todos los que están. Entonces, esa yihad global ha generado conflictos en casi todos los escenarios mundiales. Creo que América Latina, en cierta manera, es de los últimos territorios, bueno, el que menos ha tenido eso tiene una explicación, porque aquí en América Latina se aliaron esa visión del avance del integrismo hacia la yihad global con el crimen organizado transnacional, que en la religión musulmana hay una figura que se usa, que es la taquilla, que es la que permite que un fiel musulmán pueda valerse de las prácticas del contrario, aún sean ilícitas, que el profeta practicó el banditismo social con el fin de lograr el objetivo de hacer avanzar el Islam. Entonces, se cayó el multiculturalismo y no hay que discutir mucho eso, lo admitió ya no solamente Angela Merkel, que fue la promotora principal en Europa. La precursora. Porque con ese sentimiento de responsabilidad que se le creó a Alemania no solamente se sintió obligado con los judíos, sino que también sentía que los conflictos que se habían generado en Medio Oriente, de alguna manera Europa tenía que asumirlo, y no deja de tener razón. Pero el punto es que eso ya está generando un problema muy serio, muy grave estratégicamente, puede ser mortal para Europa como civilización. Entonces, también Francis Fukuyama, es bueno recordarlo, también dijo claramente, miren, el multiculturalismo es insostenible porque afecta a la nación, y si se afecta a la nación, la libertad va a desaparecer.
si queremos que la libertad sobreviva en el mundo, necesariamente hay que garantizar las naciones. El último pilar que todavía está en pie y dando coletazos, tratando de mantenerse, es la visión transhumanista, que se soporta en la idea de la posibilidad de que cambiar la condición humana a través de la tecnología de la cuarta revolución industrial. Como son tantas y tan impactantes, tan influyentes, todavía los dueños de ese proyecto sienten que tienen esperanza de imponerlo, y eso incluye desde clonación hasta inteligencia artificial, desde selección genética hasta robótica, desde nanotecnología hasta el control del 5G, el 6G, el 7G. Óigame, entonces evidentemente ese sigue siendo un fenómeno que está tratando de sostener el orden internacional global. Obviamente ahí vienen las grandes potencias. Yo creo que vimos en Davos. En Davos se vio claramente que hay tres potencias de primer nivel. Fíjense que Macron fue y le lanzó muchas flores a China, habló de la necesidad de darle la bienvenida a China, un poco una reacción de despecho frente a la posición de Trump con Europa. Y la verdad es que China, Estados Unidos y Rusia son las superpotencias de primera división, cada una con su fortaleza y sus debilidades, y cada una con su historia y con sus intereses estratégicos de gran potencia, porque al principio del siglo XXI Rusia todavía veía a China como una amenaza a su seguridad nacional, lo veía claramente, incluso en la doctrina veía que el adversario estratégico, por lo menos en el oriente de Rusia, era China. Que lo sigue siendo. Y lo sigue siendo, no, porque eso no cambia. No, pero además era la tesis de Henry Kissinger, que su gran éxito consistió en la balanza de poder. Fue su gran tesis. Las relaciones trilaterales. No, la balanza de poder, que era la forma de... ¿Cuál va a ser? A China y Rusia en dos rivales. ¿Cuál va a ser ahora mismo? Que no hay bloques propiamente ideológicos, sino bloques de poder con intereses muy caracterizados, con una base geográfica, cultural, de civilización. ¿Cuál va a ser la reconfiguración? Bueno, lo estamos viendo. Estados Unidos, en su directiva de seguridad nacional y en la que sacó a nivel militar, pero sobre todo la que sacó el Departamento de Estado, está poniendo mucho énfasis en la vuelta al panamericanismo. Eso es un tema que está claro, que Estados Unidos quiere volver a las Américas. Entiende que eso es estratégico para su supervivencia como gran potencia. No como potencia global, porque yo creo que Estados Unidos está renunciando a la idea de ser potencia global. Lo que pasa es que se está retirando en forma ordenada de los escenarios y está tratando de, como decía Kissinger, en los márgenes de los espacios de civilización, de producir los ajustes, porque la experiencia indica que cuando se produce una retirada abrupta de los escenarios, lo que viene inmediatamente después es una guerra. Sí, entonces, eso es bueno tenerlo presente. En cuanto al tema de Europa, que ahorita lo tratamos, yo no voy a hacer pronóstico, pero hay sí una realidad geopolítica que es casi una constante. Todos los últimos conflictos, desde el Congreso de Berlín, a finales del siglo XIX, hasta el presente, los grandes conflictos mundiales han tenido
por epicentro. El teatro de operación Europa. Europa. ¿Por qué? Porque Europa, base de Occidente, concentraba muchas potencias y potencias coloniales que luchaban por el dominio mundial. Desde ese punto de Euroasia controlaban buena parte del planeta. Entonces, en la Primera Guerra Mundial, ahí se vio claramente la división europea, Alemania queriendo buscar un espacio hacia el mundo árabe, hacia el mundo otomano, los otros países queriendo impedírselo, que tenían colonias en buena parte del mundo, entonces querían impedirle que Alemania tuviera una expansión hacia Medio Oriente. Y ahí eso es el origen de la Primera Guerra. La Primera Guerra se cierra mal y nos lleva a la Segunda Guerra. Y ahí entre la Primera y la Segunda Guerra, y después de la Segunda, se fueron los grandes imperios. Los grandes imperios se fueron, todos, exceptuando Rusia, que mutó porque ya no era un imperio basado en la legitimidad divina, sino en una ideología cuasi religiosa, que era el comunismo. Cuasi religiosa. Todo el formato de una religión secular. Entonces, bueno, propiamente Rusia, la Unión Soviética preservó su espacio, el sistema de relaciones con los pueblos cercanos, etcétera, etcétera, porque eran relaciones de carácter socialista. Lo que dijo, creo que fue Lenin, que dijo que Ucrania no se integraría a la Unión de República Socialista Soviética a menos que no fuera una república soviética, pero que si era una república Poliakov, tipo Poliakov, definitivamente que Ucrania no se iba a integrar. Eso lo dijo en la Primera Guerra, después de la Primera Guerra. Entonces, ¿qué pasa? Ahora mismo esta guerra que estamos viendo en Europa, en el corazón de Europa, en el fondo, no nos olvidemos, se está librando en Ucrania, pero tiene su origen en el tema de la unificación alemana y de la política, la rivalidad histórica entre Alemania e Inglaterra, entre el eje franco-alemán e Inglaterra. Porque Inglaterra no deja de tener los reflejos imperiales todavía, y vio con preocupación el tema de que Alemania cada vez dependía más del petróleo, del gas, se beneficiaba más para su crecimiento del petróleo, del gas y del carbón ruso. Entonces, ¿qué pasa? Eso es bueno tenerlo presente, porque en la guerra de Ucrania, ¿qué fue lo que se puso a prueba? Y lo voy a resumir. En primer lugar, la OTAN salió dando lástima de Afganistán. Miren que todavía está el debate ahora. Los británicos están protestando porque Estados Unidos criticaron a las tropas británicas que parece que no iban al frente de batalla. La OTAN en general no fue mucho al frente de batalla. Pero al final, cuando salen, eso dio pena y eso iba a debilitar la relación noratlántica, porque iba a quedar una imagen de que la alianza más poderosa del mundo fue derrotada en Afganistán y ellos no podían darse ese lujo. Ni Estados Unidos ni lo podía hacer la misma OTAN. Entonces, ¿qué pasa? El conflicto de Ucrania, que estaba planteado desde el 14, cuando se da el golpe de Estado al presidente Víctor Yanukovych. Cuando se da ese golpe y el contragolpe ruso es la toma de Crimea, ahí empezó a resurgir el conflicto. Rusia entendió que era el momento de consolidar lo que había empezado como reacción de posicionamiento frente a la OTAN en el 14. Y ahí
junto con el conflicto que se da, bueno, vamos a dejar el conflicto del otro extremo. Ahí mismo estalla una guerra que tiene unos objetivos muy claros: romper la dependencia energética de Europa de Rusia. El principal inversor en Rusia no era China, era Alemania, quien estaba transfiriendo las mayores tecnologías de punta a Rusia. No era China, era Alemania. Entonces, en Ucrania, la guerra se está librando en Ucrania, pero el blanco principal era la dependencia de Europa del gas y del petróleo ruso. Segundo elemento, bueno, la industria de armas estaba de pláceme. El complejo industrial y militar de todos los países que tienen esa capacidad estaban de pláceme porque estaban cambiando los arsenales. E incluso los nuevos países que se agregaron a la OTAN tenían arsenales viejos del Pacto de Varsovia. Sí, entonces, voy cerrando. Cierra. El otro elemento clave de ese conflicto, decirle a China: por aquí no va a pasar la franja y la ruta de la seda. El sueño de Shanghái a Lisboa, olvídense si ustedes siguen en la relación que siguen con Rusia. Y el último punto es quizá el más crítico, que ahora rebrota con el tema de Groenlandia. En el 2000, Rusia había anunciado en el 2021 que en el 2027 la ruta ártica iba a estar abierta y apoyada por una flota de rompehielos nucleares que iba a permitir el traslado de mercancías de Shanghái a Rotterdam, de Shanghái a Rotterdam, con 11 días menos. Óigame, eso iba a cambiar mucho la configuración del comercio mundial, pero le iba a dar a Rusia y a China combinado el dominio de la principal ruta de comercio. Y entonces, fíjense que dos países europeos, Finlandia y Suecia, que eran neutrales, toman la decisión de romper la neutralidad y entrar porque necesitaban estar ahí en una franja de esa ruta marítima. Y ahora viene el debate de Groenlandia. Lo de Groenlandia tiene una lógica, y lo digo para cerrar. Miren, las armas, el cambio de la tecnología militar está cambiando la ecuación espacio-tiempo en el mundo. Cuando el misil Oresny se lanzó sobre Ucrania, se probó que era un misil que podía viajar a una velocidad de 8 más 9. Más 9. 9, Max 9. No hay defensa para eso. Eso significa mucho. Significa mucho. Estados Unidos se da cuenta de que, bueno, esta gente, los iraníes, los rusos, compartiendo tecnología. Están compartiendo tecnología, y eso cambia mucho porque estamos hablando de que en media hora, 45 minutos, tú tienes un misil nuclear en tu territorio. Entonces, eso obliga a redefinir los espacios. Y lo digo de último para que estemos claros. En 1947, cuando se firma el Tratado de Río Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR, Groenlandia estaba en el ámbito del acuerdo. Groenlandia estaba en el marco, Groenlandia estaba en el marco del acuerdo. Es decir, en esa época ya se veía que la defensa del continente tenía que implicar a Groenlandia, porque los ataques por el hemisferio norte son más altamente probables, son más efectivos que usando cualquier otro método. Entonces, dicho eso, ahí ya tenemos una idea de cómo viene la configuración del mundo. Gracias, Pelegrín, gracias por ese